Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta mesa de discusión del seminario Los impactos locales de China en América Latina. Hoy es un placer tener aquí para la ponencia Las relaciones sino-venezolanas en el siglo XXI, parte de esta mesa 4, las relaciones ganar-ganar, los vínculos entre China y la región de hoy, a Malfred Gehrig, de la Universidad Central de Venezuela. Él es sociólogo por la Universidad Central de Venezuela. Sus líneas de investigación son la dinámica de la economía política global y la economía política de Venezuela. Entre sus publicaciones más recientes está el libro La larga depresión venezolana, economía política del auge y caída del siglo petrolero, publicado en 2022, y los artículos académicos El retorno de la trampa de Tucídides, la gran estrategia de Estados Unidos y China frente a la disputa hegemónica desde la perspectiva de la economía política de sistemas mundo. Es investigador del Centro de Estudios para la Democracia Socialista, CEDES. Y bueno, pues adelante, doctor Gehrig, la ponencia y nuestros auditorios lo esperan. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y todos. Primero que nada agradecerles a Jaime especialmente, que fue el que estableció el contacto conmigo, pero a todos los organizadores por la oportunidad de conversar sobre este importante tema tanto para Venezuela como para América Latina, me da la impresión, ¿no? Este, yo quería empezar un poco mi ponencia hablando sobre lo que he llamado en algunos lugares un poco la visión caricaturesca de la importancia que tiene China para Venezuela por lo menos en los últimos 10 años, pero también antes, los últimos 10 años, a medida que el conflicto político venezolano ha ido en escalada. Bueno, la visión caricaturesca es que China y Estados Unidos están en un conflicto global. Venezuela se fue convirtiendo en un socio estratégico de China y según esa visión caricaturesca parece que China es la que mantiene un poco al actual gobierno de Venezuela en su posición de poder, porque hay una solidaridad automática según la cual los amigos de mis enemigos son mis enemigos y viceversa, ¿no? Bueno, nada por el estilo, como toda simplificación tiene sus verdades, pero no es ni de lejos esta posición caricaturesca y simplificada lo que explica la complejidad de las relaciones que han ido construyendo la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, por lo menos en los últimos 25 años, ¿no? Entonces, en primer lugar, la relación entre China y Venezuela previo a la gran recesión de 2008, pero sobre todo al impacto que tuvo la gran recesión en China, sobre todo por allí en 2010-2011, es un tipo de relación. Y la relación después de la muerte de Hugo Chávez y sobre todo después de la visita de Xi Jinping a Venezuela en el año 2014, es otro tipo de relación. Podríamos establecer como dos periodos radicalmente distintos de estas relaciones que han tenido Venezuela con la República Popular China en los últimos 25 años. Pero yo quería un poco hacer como una muy breve introducción, porque yo creo que si no comprendemos como algunas cuestiones o explicamos algunas cuestiones básicas de la economía política de Venezuela, es difícil entender cuál es el papel que juega China en Venezuela y cuál es el papel que juega Venezuela o que jugó y por qué dejó de jugarlo para China en, en, en su momento, ¿no?
como todos nosotros sabemos, la economía de Venezuela se inserta en la economía mundo capitalista, en el ciclo sistémico de acumulación estadounidense, como proveedora de energía, como proveedora de petróleo. Venezuela fue el primer exportador de petróleo por allá desde 1926 hasta alrededor de 1972. Es decir, en esos 50 años Venezuela, la mayoría de los años fue el segundo mayor productor, pero durante todo ese periodo fue el principal exportador mundial, ¿no? La economía de Venezuela es una economía periférica, rentística y extravertida. ¿Qué es lo que quiere decir? Es una economía que está absolutamente construida para ser exportadora de petróleo y absolutamente construida para vivir, para funcionar con la renta internacional del petróleo que cobra por cargo a su propiedad, por el derecho que tiene como Estado propietario después de la nacionalización del petróleo venezolano, pero también antes, ¿no? Porque la gran modificación que hubo con la nacionalización del petróleo venezolano, bueno, fue básicamente que antes el Estado venezolano era nada más propietario y luego pasó a ser propietario y productor. Entonces, la economía venezolana, a pesar de la ingente renta que logró captar del mercado mundial durante esa primera gran fase de nuestro siglo petrolero, llegada la década del 80, entró en una grave crisis de la cual no hemos salido. Esta fase del siglo petrolero venezolano, yo la he denominado la fase de contracción financiera. La economía venezolana tiene una década de los 70 bastante particular porque se beneficia de la primera guerra del petróleo, la guerra de Yom Kippur. Se lanza un programa de Big Push, un programa de industrialización masivo. Se construye lo que se llamó la Gran Venezuela. Este proyecto de industrialización a realazos, como lo diríamos aquí, fracasó en muy corto tiempo, y ya a principios de la década de los 80, la economía venezolana entró en una grave crisis de la cual nunca pudo salir del todo. Y que esa grave crisis se trasladó hasta este grave momento que yo lo denominé en el libro La Larga Depresión Venezolana, el desenlace catastrófico del siglo petrolero venezolano, entendido como ciclo de acumulación de capital. Pero a partir de sobre todo del año 2003 y 2004, la economía venezolana vivió una muy breve, de alrededor de una década de edad dorada como país petrolero y como país rentista. El incremento de los precios del petróleo, que tuvieron muchas razones, pero básicamente se dio por las consecuencias que tuvo la guerra contra el terror, y luego a eso se le acompasó el gran boom de importación de petróleo asiática. Esos fueron como dos grandes acontecimientos que es importante tenerlo ahí siempre pendiente. Ese boom rentístico que hubo en la Venezuela durante sobre todo el gobierno de Hugo Chávez, estaba básicamente motorizado por esos dos acontecimientos. Por un lado la guerra contra el terror y por un lado el boom de importaciones asiáticas que hicieron que un proveedor seguro como Venezuela, que según en el negocio petrolero siempre se le consideró de tal forma, pudiese gozar de unos años de abundancia rentística que le permitieron salir o paliar un poco esa crisis que ya traía la economía venezolana desde la década de 1970, la década de 1980 y sobre todo la década de 1990. A medida que China se convirtió en un importador neto, a medida que China empezó a utilizar petróleo a gran escala,
la relación entre China y Venezuela se convirtió en una relación ganar-ganar sin duda. Muy rápidamente a esa relación bilateral se le consideró una relación comprensiva, que es el gran, o la forma en que los chinos llaman a las relaciones ganar-ganar, ¿no? Porque, bueno, básicamente teníamos un país que en ese momento inició un proceso de volver a tomar el control por parte del Estado propietario y el Estado rentista. Volvió de nuevo lo que acá denominamos como el nacionalismo petrolero, y volvió la idea de que el desarrollo, como que dos ideas fundamentales que han estado en toda la economía política de Venezuela a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Bueno, que la economía venezolana solamente puede construirse a partir del reclamo de la soberanía del Estado sobre el recurso petróleo, y la idea de que es posible lanzar un proyecto nacional de desarrollo a partir de esa renta internacional que se capta. En Venezuela esto se le llama desde alrededor del año 1936 como el proyecto de sembrar el petróleo, es decir, utilizar la renta petrolera para producir una economía que precisamente no sea dependiente de la renta petrolera. Un poco más adelante podemos ver cómo esta idea tiene una serie de contradicciones y unos bemoles, ¿no? Pero lo cierto es que esos dos fenómenos que mencioné, que es la guerra contra el terror y el boom de exportaciones chinas, sobre todo a partir de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001, ¿no? El incremento de la utilización de China en su función de producción de petróleo le cayeron extraordinariamente bien a Venezuela, y Venezuela empezó a tener una relación de sociedad comercial con China, básicamente basada en petróleo, de muy buen resultado para Venezuela. Esta relación fue escalando. En el año 2007 en Venezuela se producen algunas transformaciones bastante importantes en el sector petrolero, se nacionalizan algunas cuestiones de exploración y que estaban todavía en manos de empresas transnacionales, y a partir de ese momento muchas empresas estadounidenses se fueron de Venezuela, y China y otras empresas, sobre todo empresas chinas y rusas, pero también había empresas japonesas, empresas de la India, empresas europeas, muchas empresas estadounidenses que se quedaron, etc. Pero lo cierto es que China empezó a ganar mucho mayor terreno a partir de esa fecha, no solamente como nuestro comprador, como socio comercial, sino en el negocio petrolero in situ aquí en Venezuela. Entonces las empresas chinas empezaron a tener una mayor participación a partir de ese momento en el negocio petrolero venezolano, y sobre todo se empiezan a generar un boom de préstamos por parte de China hacia Venezuela. Aquí de nuevo venimos con la cuestión de la especificidad de la economía venezolana. La economía venezolana ha tenido dos grandes momentos de boom de deuda externa. Uno fue precisamente después del incremento de los precios del petróleo en la década del 70, la primera y la segunda guerra del petróleo, ¿no? Donde la economía venezolana entró ya en la década de los 80 extremadamente endeudada. Y la crisis económica que se genera a partir de la década muy a principio de la década de los 80, es una crisis de sobreendeudamiento. Igualmente, en este boom petrolero que ocurrió a partir del año 2004, también culminó en un proceso de endeudamiento externo de dimensiones inimaginables para la economía venezolana.
y en gran medida lo que de esa deuda es deuda pública, fue contraída no solamente, pero sí una gran parte con China. Se creó un modelo de negocio que se le conoció como el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, o en términos mucho más llanos, el Fondo Chino, ¿no? El Fondo Chino es básicamente era un modelo de endeudamiento donde el Banco de Comercio Exterior y el Banco de Desarrollo Industrial, creo que se llama, si no me equivoco, de China, eran los dos grandes prestamistas, daban segmentos de préstamo a Venezuela, y Venezuela pagaba esos préstamos con petróleo crudo, es decir, los pagaba en especie. A medida que se iba pagando un segmento, se iba ensanchando la cantidad de préstamos. ¿Por qué Venezuela necesitaba endeudarse? Bueno, esto también es importante. El petróleo venezolano, o el petróleo, la gran cantidad de petróleo que queda hoy en Venezuela, es un petróleo extra pesado. Entonces, lo que se conoce como petróleo peligroso es un petróleo caro de extraer. Venezuela debió, o la empresa petrolera nacional debió meterse en un proyecto de inversiones de gran magnitud, sobre todo para las dimensiones de la economía venezolana. Es decir, la economía venezolana en su momento de mayor dimensión fue en el año 2013, y teníamos una economía de alrededor de 3.000 millones de dólares. Cuando nosotros vemos la cartera de inversión que tenía PDVSA, y cuando vemos el endeudamiento que se necesitó para financiar esos proyectos de gran dimensión, supongamos que, por ejemplo, se construyeron dos cuestiones que se llaman mejoradores, que básicamente lo que hacían era este petróleo que es muy condensado, que generalmente no circula, hacerlo un petróleo de menor cantidad de grados API para poderlo comercial y para que pueda ser digerido por la industria estadounidense, sobre todo, que siguió siendo en gran medida nuestro socio comercial, pero también por las refinerías chinas. Entonces Venezuela, como les dije, necesitó un gran endeudarse para construir toda esta infraestructura, y en gran medida esos préstamos energéticos vinieron desde China. ¿Por qué? Bueno, porque era un mundo muy distinto al de hoy. Era un mundo donde todavía la cuestión de la, la, el estrés energético que creó la guerra contra el terror, el proyecto de reconstruir la geografía política de Oriente Medio por parte de la administración Bush no había fracasado del todo, y para China era importante garantizarse un socio comercial confiable, y Venezuela en ese momento lo era. Por eso fue que hasta el año 2015 los préstamos de China a Venezuela llegaron al punto de 65.000 millones de dólares. China no le prestó tanto dinero a nadie, ni siquiera en América Latina, también en el mundo. El único que recibió más préstamos que Venezuela en el mundo fue Pakistán, y porque sabemos que tiene unos intereses geopolíticos obvios en el juego de equilibrio de poder que siempre han tenido la India y Pakistán, ¿no? Después de Pakistán, a nivel global, el país que recibió más préstamos de China fue Venezuela. Obviamente no estamos considerando la compra de activos estadounidenses por parte de las autoridades chinas o los chinos privados. Estamos hablando de préstamos de endeudamiento exterior por parte de los bancos de desarrollo de China, ¿no? Entonces, en ese momento, el círculo parecía que cerraba. China necesitaba petróleo,
Venezuela era un socio confiable, el petróleo peligroso, como lo llama Michael Claret, estaba de moda, no había en gran medida grandes críticas a la producción de petróleo está pesado como el petróleo venezolano. En Canadá se estaba empezando a desarrollar estos campos también y no se había producido el gran fenómeno energético de nuestro tiempo, que es la revolución del esquisto o la revolución shale. Por lo tanto, la Venezuela seguía produciendo en ese momento una gran cantidad de petróleo, nunca bajaba de 3 millones de barriles diarios. El Fondo Conjunto Chino-Venezolano funcionaba porque Venezuela enviaba petróleo a China y los chinos se cobraban los préstamos que le emitieron al gobierno venezolano con petróleo y seguían emitiendo nuevos préstamos para seguir construyendo infraestructura y proyectos energéticos. Lo que hasta la muerte hasta el momento donde muere Hugo Chávez, hacía que parecer que este modelo de negocios y esta relación entre China y Venezuela funcionaba de maravilla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el medio de todo eso ocurrió la revolución del esquisto, la intelectualidad venezolana y las autoridades venezolanas comprendieron muy, pero muy mal las consecuencias que iba a traer la revolución del esquisto para el mercado energético global. Este, el proyecto el proyecto energético de la revolución bolivariana, que es básicamente el proyecto energético de centrarse en el petróleo pesado, centrarse en la faja petrolífera del Orinoco, es donde están depositadas las mayores reservas de petróleo del mundo, y dejar de lado la gran mayoría de campos convencionales donde no tenemos todavía una gran reserva, pero se fuese podido seguir produciendo durante mucho tiempo 1.5 o 2 millones de barriles. Toda la inversión se fue al petróleo pesado, toda la inversión se fue de nuevo a la cuestión magnánima, y bueno, ese proyecto, el proyecto de producir ese petróleo, ya cuando eso se entronca con la crisis económica venezolana que inicia en el año 2012, pero sobre todo a partir del año 2013, la realidad se transformó de manera radical. Hablo de la realidad de la situación política venezolana, también la realidad de la economía venezolana y también la realidad de las relaciones entre China y Venezuela. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque había una condición de posibilidad para que este entramado que había elaborado China y Venezuela siguiera funcionando, y era que Venezuela produjese petróleo. En la medida en que Venezuela empezó a producir cada vez menos petróleo, esa deuda que tenía Venezuela con China no solamente se hizo impagable, Venezuela entró en un grave, pero muy grave problemas de deuda externa en el año 2014-2015. En el año 2015 Venezuela aplicó un shock draconiano a sus importaciones para seguir pagando la deuda externa. Ese shock sobre las importaciones tuvo una repercusión extremadamente grave en los niveles de consumo interno y en los niveles de producción interno, causó un shock de insumos importados en una economía donde los insumos importados son extremadamente importantes. Básicamente todos los insumos agroindustriales son importados, una economía intensiva en importaciones. Eso después llevó a una aceleración de la recesión económica que ya se venía viviendo desde el año 2013 al 2014, hasta el punto de que en el año 2017, ya absolutamente extenuado, el gobierno de Venezuela decide declarar una cesación de pagos, pero declaró una cesación de pagos 4 años después que tenía licuando alrededor de un momento, el año 2015, el servicio de deuda venezolano como proporción de las exportaciones fue alrededor del 70%. Es decir, de cada 10 divisas que entraban, 7 se fueron en pago de deuda externa. Entonces, China, a diferencia de otros socios del gobierno venezolano, tuvo una actitud más condescendiente,
hubo varias condonaciones de deuda, hubo varios, lanzada al futuro, varios plazos de pago, cuestión que no hicieron ni los acreedores clásicos que están en las altas finanzas eurooccidentales, y que tampoco lo hicieron otros gobiernos socios, o ni mucho menos gobiernos que no podían, o sea, como de los que Venezuela era acreedores, como sobre todo los gobiernos de Petrocaribe. China tuvo una actitud mucho más condescendiente de intentar ayudar al gobierno venezolano, pero a medida que la crisis escaló y a medida que el gobierno venezolano se vio absolutamente incapacitado de seguir produciendo petróleo, China congeló un poco la relación en términos fácticos. La relación política sigue siendo muy buena, el entendimiento político sigue siendo muy bueno. En varios momentos el gobierno chino envió ayuda a Venezuela en términos de algunos think tanks, etcétera, etcétera, pero los flujos de dinero sí empezaron a pararse hasta el punto de que a partir del año 2017, perdón, ya el gobierno chino dejó de emitir nueva deuda y darle dinero fresco al gobierno venezolano, ¿no? Eso fue más o menos lo que pasó. China sigue comprando petróleo venezolano. Cuando en el año 2019 llega el segundo paquete de sanciones, que yo creo que son las sanciones verdaderamente complejas, que son las sanciones verdaderamente bueno, que yo las he llamado a partir de una categorización que hace Adam Tooze, que es un régimen integral de sanciones, es decir, una bomba atómica financiera. Bueno, en ese punto, cuando llegan ese paquete de sanciones, ya Venezuela producía 1 millón de barriles diarios, había pasado de producir desde el 2013 hasta ese año de 3 millones a 1 millón de barriles. Ese paquete de sanciones lanzan la producción venezolana a 300.000 barriles diarios. Ahí en gran medida el gran problema era que inclusive Venezuela en un momento tuvo que dejar de producir petróleo porque no tenía dónde colocarlo, y el petróleo venezolano se empezó a vender con muy fuertes descuentos, sobre todo en el mercado asiático. Las refinerías chinas dejaron de comprar petróleo venezolano, el petróleo venezolano se vendía por refinerías en Malasia, que hacían como un intercambio ahí y después pasaban a las refinerías chinas. Y era un petróleo que se compraba con altos niveles de descuento. Un poco para redondear las ideas que quería traerles hoy a ustedes, y no sé si podemos un poco interactuar, que sería lo que más me interesaría de todo esto, un poco escuchar las preguntas que ustedes tengan, ¿no? Bueno, la cuestión es que en un momento se podía decir que el gobierno chino se decepcionó de la relación con el gobierno venezolano, porque, bueno, prácticamente el gobierno chino pedía solo una cosa, que es que pusieran la casa en orden, y el gobierno venezolano no lo logró hacer. Entonces, las relaciones quedaron en un nivel ceremonial, quedaron en fuertes relaciones políticas, simbólicas, etcétera, etcétera, pero en términos fácticos las relaciones se enfriaron totalmente, hasta el punto de que no muy recientemente el presidente Nicolás Maduro y toda su comitiva de alto nivel hicieron un viaje a China proponiéndole al gobierno chino una suerte de programa de que le ayudaran a financiar un programa de estabilización y ajuste macroeconómico, y fueron muy recibidos en términos ceremoniales de nuevo, pero no llegó ni un dólar de dinero fresco, al menos no formalmente, al menos no lo que se conoce públicamente,
y al menos no lo que el gobierno chino ha expresado públicamente sobre el asunto. Entonces, en este momento, las relaciones entre China y Venezuela son de esa característica. ¿Cómo podemos interpretar esto a nivel geopolítico? Bueno, es complicado porque muy en el espíritu de Bandung, China respeta un poco las cuestiones internas de la política venezolana, no tiene una posición de intervención directa, pero sí tiene una posición de expresar a personas que invitan, a personas que se manejan en la cuestión del lobby de la deuda, que tienen relación con sectores políticos nacionales, su preocupación sobre la situación política y su preocupación sobre el destino de los intereses chinos en Venezuela en este momento. Y bueno, cuáles son esas inversiones? Bueno, China tiene varios años protegiendo su portafolio de inversiones en Venezuela, pero las inversiones de China, sobre todo en el sector energético, en Venezuela continúan siendo de muy alto calado, no son, si consideramos, por ejemplo, la exposición que tienen empresas estadounidenses con respecto a la exposición que tienen empresas chinas en Venezuela, en negocios de las alturas del poder económico, básicamente el negocio energético venezolano, vemos que China está mucho más expuesto, ¿no? Y han intentado hacer que las empresas mixtas que ellos tienen funcionen un poco para que se siga pagando la deuda con petróleo, y sigan estas relaciones, como dije anteriormente, en términos ceremoniales. Si tú me preguntabas hace año 2016, 2015, 2017, 2018, se podría decir que el gobierno chino tenía una posición mucho más de defensa de la revolución bolivariana en la fase de la presidencia de Nicolás Maduro. O yo creo que no es para nada, ha cambiado totalmente. O sea, creo que la decepción de la República Popular China con el manejo macroeconómico, sobre todo que hubo en Venezuela en los últimos 10 años, es muy clara. No entienden por qué no se pudo colocar la casa en orden un poco, ¿no? Y el estatus de las relaciones en este momento son relaciones de amistad. No se ha cambiado el estatus formal de las relaciones, se sigue teniendo muy buenas relaciones. El gobierno venezolano sigue mandando funcionarios constantemente a la República Popular China, etcétera, etcétera. Hay un intercambio muy fluido, pero no hay ninguna ayuda financiera concreta, y lo que hay es como un intento muy de que los negocios en el sector energético en los que China todavía está expuesto, tratar de que funcionen lo mejor posible para ambos intereses, ¿no? Hay otra cuestión que es fundamental que no quisiera terminar sin mencionarlo, que es que es la cuestión de que se ha debatido mucho sobre, bueno, la cuestión del intercambio desigual y si China eh, está repitiendo el esquema clásico de la División Internacional del Trabajo, si la economía venezolana se periferiza a partir de la relación con China, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un tema que en Venezuela se ha discutido mucho y que formó parte de una discusión muy suramericana sobre el tema de los extractivismos, el tema de el financiamiento chino a ciertos proyectos en el sector minero y en el sector de la industria de extracción de petróleo, etcétera, etcétera. En el año 2014,
el presidente Xi Jinping vino a Venezuela y dio unas declaraciones que son bastante interesantes, porque el presidente de China pedía explícitamente que Venezuela se industrializara y ponía a disposición una serie de industrias donde China tenía capacidad excedentaria para empezar a instalar esas industrias en Venezuela. Inclusive, en ese momento donde estábamos como todavía en la primera fase del colapso económico de Venezuela, se llegaron a montar algunas empresas, se llegaron a montar unas empresas de autobuses, muy pocas, pero sí se llegaron a montar algunas empresas. Entonces, esta declaración es bastante llamativa porque, bueno, en el modelo del intercambio desigual clásico, es difícil ver que un presidente de otro país venga a exhortar, casi que a clamar, que el país adopte una política de industrialización, ¿no? Porque más bien esto no iba para nada en favor de los intereses del modelo de intercambio desigual clásico. Otra cuestión que siempre fue fundamental para los chinos sobre Venezuela desde el principio de las relaciones eran los niveles de consumo de Venezuela. Venezuela, como un país petrolero, tiene unos niveles de ingreso per cápita bastante altos y tenemos una cultura del consumo, teníamos bastante particular. Para los chinos siempre fue interesante ¿cómo se dice? El potencial que tenía el mercado de consumo del consumo venezolano. Siempre fue una cuestión que ellos expresaban como con agrado, y sobre todo en ciertas industrias en los cuales ellos en ese momento, sobre todo en los años 2013, 2014, 2015, 2016, estaban con todo el tema del rebalance y el tema de las industrias excedentarias, de la destrucción de industrias excedentarias y su recolocación en otras partes del mundo. Sin embargo, obviamente, dada el colapso de la economía venezolana, dado los niveles de consumo que hay en este momento en Venezuela, esto dejó de ser un atractivo y prácticamente el único atractivo que quedó fue ese petróleo que está ahí, pero que es un petróleo que ya se ha comprobado que es muy caro de extraerlo, que necesita una cartera de inversiones muy alta y que es muy peligroso en términos financieros meterse en los proyectos petroleros venezolanos. Entonces, bueno, lo dejo un poco por acá. Me gustaría escuchar las interrogantes, cualquier cosa que tengan para comentar. Muchísimas gracias, Malfred, por esta presentación. Bueno, yo tengo algunos comentarios que me gustaría poner sobre la mesa para saber cuál es tu opinión. Teniendo en cuenta lo que pasó con el conflicto en Ucrania, que llevó a sanciones para Rusia, lo cual cortó un poco la distribución de petróleo que tenía Rusia con potencias europeas, incluso con Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, después salió a la luz que también Estados Unidos ahí había negociado un poco con Venezuela para ver si había manera de obtener petróleo venezolano para pues paliar esta, esta falta de suministro que había llevado a cabo con las sanciones a Rusia, ¿no? Entonces, ¿por qué no se pudo llevar a cabo esto para beneficio de Venezuela, ¿no? En ese momento, además, había como que un descongelamiento de de ese isolacionismo en el que habían puesto a Venezuela. Entonces, ¿por qué no se llevó a cabo esto? ¿Por qué no se pudo beneficiar Venezuela? Que además, bueno, le hubiera podido abrir también el mercado a Asia, ¿no? Que ya lo tiene ahí con Malasia, como lo decías tú, pero de una manera muchísimo más directa. Sí, fíjate, ese interludio que nace para Venezuela a partir de la invasión de Rusia-Ucrania, está muy contenido por el tema de las sanciones secundarias. Es decir, Venezuela sí aprovechó esa ventana de oportunidad, pero con
el problema de que era un petróleo que se vendía a con altos niveles de descuento. Entonces, un momento donde el petróleo casi que rozó los 100 dólares el barril, Venezuela estaba vendiendo petróleo con 40% de descuento. Y otra cuestión que es fundamental es que dentro del esquema de sanciones y dentro del esquema de colapso de la economía venezolana, el negocio petrolero se volvió muy turbio. Entonces, era un petróleo que no, formalmente no te lo podía vender ni comprar, y había unos intermediarios que, bueno, se quedaron con la parte del león de ese negocio porque eran los que te intermediaban entre el comprador y el vendedor final. Bueno, hasta el punto de que en Venezuela hubo un mega escándalo de corrupción donde la empresa de Petrolera Nacional todavía tiene unas cuentas por pagar, petróleo que nadie pagó, por alrededor de 22.000 millones de dólares, donde hubo un desfalco de alrededor de 3.000 millones de dólares que no se saben básicamente qué se hicieron, 20 y pico mil millones que es petróleo que se despachó pero que nadie pagó nunca, ¿no? Entonces, en ese interín donde estaba esa ventana de oportunidad para que Venezuela aprovechase ese aumento de los precios del petróleo que generó el conflicto, sucedió también esto, ¿no? Entonces tenías una fuerza ascendente y tenías esa otra fuerza descendente. Sin embargo, también en el medio de toda esa circunstancia, Venezuela empezó negociaciones con Estados Unidos, hasta el punto de que el año pasado Venezuela, Estados Unidos, en este momento prácticamente la OFAC administra el petróleo venezolano por control remoto mediante licencias. El Venezuela no puede vender ni comprar petróleo libremente. La OFAC emite una licencia y las empresas que tienen esa licencia pueden hacerlo. Ahorita hay básicamente 3 grandes licencias: una licencia a Chevron, que es la que está produciendo la gran mayoría del petróleo venezolano que es exportado a Estados Unidos, pero con el problema de que ese petróleo se paga con deuda. Es decir, en teoría, esa licencia explícitamente dice que que Chevron no le puede pagar a su socio, que es la Petróleos de Venezuela. Y entonces lo que hace es descontar del balance de Petróleos de Venezuela deuda, y esa es la forma de pagar. O sea, bueno, parece que Venezuela sí cobra en especies una parte de ese petróleo. También parece que se beneficia porque la empresa petrolera vende dólares en el mercado cambiario venezolano, en el mercado interbancario venezolano, y eso genera como un cierto beneficio macroeconómico. Pero en términos más lato, bueno, es un negocio absolutamente leonino, un negocio donde Estados Unidos controla la soberanía del petróleo venezolano por control remoto mediante los FACA a través de las licencias. Bueno, eso fue como a lo máximo que llegó vamos a decir, a satisfacerse en Venezuela en cuanto a ese interludio geopolítico que hubo con todo el estrés energético a partir de la cuestión ucraniana. También que en ese momento los socios asiáticos de Venezuela, sobre todo la India y China, pudieron comprar sin descuentos. Entonces eso también generó un beneficio, pero fue una corta ventana de oportunidad, porque como les dije en la presentación, aquí el principal problema para que todos estos negocios funcionen, para que la relación bilateral tal y como fue construida funcione, es que Venezuela produzca petróleo. En la medida que Venezuela no produce petróleo, todos los circuitos se cortan. Y en la medida en que Venezuela siga necesitando grandes inversiones en infraestructura, etcétera, para volver a producir petróleo, y que China no quiera financiar esas inversiones porque no confía del todo en el socio,
la cuestión queda un poco cortada, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que una, una pregunta que viene a la mente después de estos comentarios tuyos es si China ha participado de alguna manera en estas negociaciones que se están llevando a cabo para pactar una salida del régimen ahorita en Venezuela, ¿no? Hemos visto que últimamente a nivel internacional China está jugando un papel cada vez más importante en las negociaciones, inclusive Ucrania se ha acercado a China y a la propuesta china de paz. Entonces, digo, no, yo no he escuchado nada, pero ¿ha habido alguna mediación de China para llevar a cabo estas negociaciones en la transición política y de poder en Venezuela o simplemente sigue siendo algo que llevan las potencias europeas? Bueno, no, como diría el dicho, es muy difícil saberlo porque no es el estilo chino. O sea, si lo están haciendo es muy difícil conocerlo hasta que lo conozcamos, ¿no? Eh, para yo no dudo que lo estén haciendo porque para China este status quo no lo favorece. O sea, para China este status quo realmente no favorece a ninguna gran potencia. Inclusive ahorita la que más favorece es a Estados Unidos porque como te dije se está llevando el petróleo prácticamente gratis. Este, pero bueno, tampoco Estados Unidos tiene los intereses, o sea, Estados Unidos casi que tiene mucho más intereses de que Venezuela se convierta en un proveedor de sus socios, sobre todo de los europeos, que de él mismo. Porque, bueno, inclusive ahorita Venezuela empezó a exportar de nuevo, Chevron empezó a exportar de nuevo a Estados Unidos y muy rápidamente pasó a Arabia Saudita, porque inclusive ya Venezuela, que importa creo que 300.000 barriles, está exportando ahorita 300.000 barriles, exporta más que Arabia Saudita. Creo que los únicos que exportan más que Venezuela son Canadá y México, al mercado estadounidense. Que, digo, entonces te dice, eso te habla de que la reconfiguración del mercado energético, gracias a la cuestión del esquisto y a la revolución shale, es muy grande. Entonces, para Estados Unidos prácticamente es casi que más importante que Venezuela se convierta en un proveedor de los europeos, sobre todo, que de ellos mismos. Por eso es que no solamente le otorgaron una licencia a Chevron, sino que le otorgaron una licencia a Maurice Prom, que es una empresa francesa, y a Rexol, que tiene bastantes intereses en Venezuela y ahorita se está metiendo también en el negocio del gas, que es una nueva rama del negocio energético que ahorita en Venezuela está como en auge, pero también en base a este modelo de base de licencias que da la OFAC. Entonces yo lo que te diría es que yo sí creo que China debe estar jugando, claro, pero también lo está haciendo con características chinas, muy por debajo de la mesa, muy dialogando con los actores sin imposiciones, pero yo no descartaría que China esté muy acorde a a la propuesta de negociación como la que han establecido Lula y el presidente Petro de Colombia. No descartaría esa opción, claro, es una especulación mía. En términos formales, China lo que hizo fue, como se esperaba, reconocer la elección y no ha habido después de ese reconocimiento, no ha habido algo que también es muy raro y es muy expresivo, no ha habido ninguna declaración del portavoz de la Cancillería china al respecto, lo cual también es bastante expresivo porque en un momento, por ejemplo, en el caso del 2018 de otras crisis, el portavoz de la Cancillería china sí fue mucho más tajante, dando declaraciones en favor del gobierno de Nicolás Maduro. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas que están en el chat de la audiencia. No sé si las personas que las escribieron prefieren darlas de voz viva. En ese caso, por favor, prendan su cámara y su micrófono para darlo ustedes mismos. Y si no, pues la leo yo. Entonces, no sé si Víctor Palafox quisiera leer su pregunta. Bueno, entonces la leo yo.
Con la polémica reelección de Nicolás Maduro, las presiones e inversiones económicas de la República Popular de China, ¿se podría ver una apertura o reforma del gobierno venezolano en términos de liberalización de ciertos sectores de la economía venezolana? ¿Y cuáles serían las medidas aceptables para la República Popular de China de un plausible cambio de gobierno o régimen en el país caribeño? Más o menos hemos hablado ya de ese tema, pero Bueno, al contrario, el gobierno de Nicolás Maduro ha estado en un fuerte movimiento de apertura, implementando un programa ortodoxo monetarista muy parecido a lo que se implementó en la década de los 70 y principios de la década de los 80 en el Cono Sur, desde el 2018. Un programa de recorte del consumo interno, de recorte del gasto público draconiano, un programa de congelación financiera, de construcción financiera, y absolutamente dedicado a estabilizar la inflación a pesar del costo que eso ha tenido en los niveles de empleo, en el fomento de la migración, en el consumo interno, en los niveles salariales, etc. Más bien, ahorita los sectores que se han visto favorecidos por ese ajuste que ya tiene alrededor de 5 años largos, están temerosos de que este nuevo momento no venga más bien acompañado de un nuevo aislamiento y bueno, de construcción de todos esos flujos económicos que se habían creado. Hay un sector del gobierno de Venezuela que es, vamos a decirlo, el sector más neoliberal dentro del gobierno, que a ellos les encantaría tratar de imitar algo así como lo que ellos llaman el modelo chino. Pero claro, lo que ellos consideran el modelo chino es una pantomima también, una caricatura del modelo chino, porque bueno, ellos básicamente desconocen absolutamente la economía política de China y creen que China es los viajes de negocios que ellos hacen a las ciudades costeras de 1, 2, 3 días y no, como que no tienen una idea muy lograda de lo que verdaderamente implica la economía política de China, que está en las antípodas de la política económica que ellos ejecutan, porque es una política industrialista, es una política de oferta de factores, es una política por el lado de la oferta, es una política de innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, más bien la situación es esa, más bien, ahorita más bien, antes que a un mayor nivel de apertura, el miedo que le da a los sectores empresariales que se han beneficiado de esa apertura, sobre todo del fomento de las importaciones, etcétera, etcétera, es precisamente que esta nueva situación, esta nueva coyuntura lleve a un mayor aislamiento. Y bueno, obviamente, en el caso de China, ahí estaba como diciéndole un poco en el caso de los actores internos, pero en el caso de China, ese temor también está ahí, porque como le dije, a pesar de que China ha intentado congelar un poco su relación o su inmersión en Venezuela, todavía hay en algunos sectores, el sector energético, entre otros, que sigue teniendo una posición muy sólida. muchas gracias. La pregunta de Selena Aguiar es, ¿ambos países se asumen como socialistas? En ese sentido, ¿hay algún otro tipo de apoyo que haya dado la República Popular de China a Venezuela? ¿El hecho de que las relaciones estén frías afecta de alguna manera el principio de hermandad entre los pueblos que difunden los socialistas? Este, bueno, ahí hay una cuestión de retórica y realidad. O sea, el gobierno actual de Venezuela no tiene nada de socialista. O sea, nada más, lo único que conserva de socialista es una retórica externa bueno, para generar algo que a veces yo no entiendo cómo, pero a veces le funciona un poco, que es esta política campista, y se maneja en esta política campista donde los enemigos de mis amigos y los amigos de mis enemigos, y generan un posicionamiento en cierta izquierda internacional. Pero en términos fácticos, bueno, en términos fácticos, lo sorprendente es que no hayan ni siquiera aplicado una serie de medidas como las que se aplicaron en los programas de ajuste ortodoxos
de los 80 o un principio de los 90, como el caso brasileño, etcétera, para contener el impacto social tan drástico que tiene una política económica de estas dimensiones, sino que lo hicieron básicamente sin ningún tipo de sin ningún tipo de puritos, o sea, aplicaron un programa de ajuste ultra draconiano sin tener alguna consideración por el impacto social que eso iba a tener y que está teniendo, ¿no? Porque, bueno, nuestros hermanos latinoamericanos lo ven, uno de los principales impactos es la migración. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es de Gabriel Aguilar. Buenas tardes. Mi pregunta al doctor Manfred es, ¿China puede ser geopolíticamente un factor de equilibrio entre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela hoy? Muchísimas gracias. Saludos. Sí, fíjate que hay una cuestión bastante importante, porque en términos de política interna, la cuestión china o la cuestión estadounidense se suele usar como arma arrojadiza entre los grupos políticos nacionales, ¿no? Recientemente Venezuela ha tenido una situación bastante complicada en la Guyana Esequiba. Eh, Venezuela, como ustedes bien saben, tiene un conflicto que ya de muy larga data, de más de un siglo, sobre la soberanía de la Guyana Esequiba. Ese conflicto se ha reavivado de manera peligrosa recientemente porque, bueno, están viviendo un boom petrolero este país, ¿no? Y hay fuertes inversiones chinas en la Guayana Esequiba, lo cual es algo bastante contradictorio porque si Venezuela y China son socios estratégicos, ¿no? Casi que China invierta o empresas chinas inviertan en la Guayana Esequiba, prácticamente está diciendo que le está quitando el apoyo, ¿no? Que no es así del todo, pero bueno, también es el poder del dinero contra el poder del discurso, ¿no? O sea, yo creo que para China y para ese balance de poder que tú decías, no es permitible quedarse fuera de ese boom petrolero de la Guayana Esequiba, independientemente de si lo maneja Venezuela o de si lo maneja el gobierno de Guayana. Entonces, China va a participar ahí y va a estar balanceando su poder en esos proyectos, como también lo hizo en la faja petrolífera del Orinoco cuando ahí había dinero estadounidense, y había dinero ruso, y había dinero de la India, había dinero japonés, y los chinos participaron para tener un lugar en la mesa, ¿no? Igual lo van a hacer en la Guayana Esequiba. Entonces, lo que, lo que yo diría que sin duda, o sea, sin duda China juega un papel absolutamente central en tanto la resolución de la cuestión venezolana como en la geopolítica de América Latina. Pero lo que yo siempre combino es a que ese papel que juega China no es basado en una política muy simple de amigos enemigos, sino que China trata de balancear el poder y sobre todo hacer buenos negocios para sus propios intereses, ¿no? Claro. La siguiente pregunta viene de Pedro Velázquez. ¿Qué implicación a nivel internacional puede verse en especulación ante la cuestión de nuevas vías de energía en caso de optar por la negociación por parte de China? Bueno, no sé si comprendí un poco lo que quería preguntar, pero eso es una cuestión también bastante importante para Venezuela, en la cuestión de las nuevas energías. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabemos, eh, o sea, ya China no tiene los mismos intereses sobre el petróleo que tenía hace 10 años. ¿Por qué? Porque China está completamente convencida que si es su encumbramiento puede ser llevado bajo una revolución energética no basada en los hidrocarburos. Y esto es una cuestión que para las relaciones chinas-venezolanas tienen una importancia capital, porque hace 10 años hace 10 años los chinos estaban absolutamente confiados de que el futuro hasta muy mediano plazo iba a ser un futuro petrolero, que ellos tenían que invertir en el sector petrolero, que no se podía quedar fuera de la reserva de petróleo más grande del mundo, sobre todo si Estados Unidos todavía tenía la cuestión del Medio Oriente abierto y Estados Unidos podía quedarse con
con la cuestión del Medio Oriente abierto, podían pasar de Irak a Irán, etcétera, ¿no? Este mundo ya ha cambiado un poco, ya sabemos que las nuevas energías, China está invirtiendo mucho desde los últimos 10 años en Chile, en Bolivia y en Argentina para tener un papel importante en el negocio del litio. Para China es muy importante el tema de las baterías de litio y tal. Entonces, esta situación, este contexto donde nacieron esta intensividad en las relaciones energéticas entre China y Venezuela, se ha enfriado un poco. Y eso también ha condicionado el papel que juega China en Venezuela. El petróleo va a seguir siendo importante durante algún tiempo, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos, pero ya no tiene la importancia que tenía hace 10 años y ya Venezuela también ahí pierde un poder de negociación, porque cuando las autoridades venezolanas llegan a Beijing no pueden poner un argumento tan importante sobre la mesa para pedir dinero prestado. Muchas gracias. Quedan dos preguntas. Una es de María Cuevas. En el aspecto económico, ¿cómo se le puede clasificar a China? Ya que entre algunos expertos de economía y política se propone nombrar a China como una formación socioeconómica con orientación socialista. ¿Esta clasificación es adecuada o cuál podría ser? Bueno, esto es una cuestión bastante interesante. Eh, yo creo, yo soy de la tesis de que efectivamente China es una economía capitalista porque China fue incorporada a la economía mundo capitalista y fue incorporada y periferizada dentro de esa economía, ¿no? Y no existen economías socialistas nacionales. Sin embargo, esta cuestión que se conoce como la economía de mercado no capitalista, que es algo extremadamente importante en China, que es una economía de mercado de base agrícola, que no propicia la separación de los productores de los medios de producción, que más que ser intensiva en capital es intensiva en trabajo, entre otras características, es una cualidad que ha permanecido en la economía china y ha generado esta cuestión que Giovanni Arrighi llamó una vía híbrida de desarrollo. Una vía híbrida donde compite el capitalismo, o conviven, por decirlo más, pero también compiten, el capitalismo con una economía de mercado que no es propiamente capitalista, porque es difícil también llamar capitalista una economía donde la propiedad agrícola sigue siendo comunal, por ejemplo, donde existen otra serie de características para dar razón a que no es el capitalismo europeo clásico que nosotros conocemos, y tampoco es el modelo de desarrollo capitalista, que es casi más importante que la definición taxativa. No es el modelo de desarrollo capitalista que propicia la separación de los productores de los medios de producción, que es intensivo en energía, que es extensivo en expandirse, en construir imperios lejanos, que es extensivo vivir de los recursos externos, etc. Entonces, esa sería como mi opinión al respecto sobre la especificidad de la economía política china. Yo lo caracterizaría en gran medida. También es que existen varias economías dentro de China. No podemos hablar igual de la economía del delta del río Yangtze, de la economía del río Amarillo, tampoco de la economía de Cantón. O sea, si tú vas a Cantón, hay más rasgos capitalistas que los que vas a conseguir en el delta del río Yangtze, y hay muchos más rasgos capitalistas en el delta del río Yangtze que el que vas a conseguir en la economía muy todavía centralizada y de poder estatal de las alturas del poder económico que hay, por ejemplo, en Pekín. Entonces, hay hay inclusive varios modelos de desarrollo dentro de la propia China.
Muchas gracias, Malfred. De hecho, la última no es pregunta, sino es más bien un comentario de Tony Quiñones que dice, China ha comenzado a impulsar las políticas de intercambio comercial más agresivas, generando un mercado de competencia con Estados Unidos, y eso es lo que genera malestar a este último por la pérdida de su papel en América Latina. Pues bueno, si no tenemos más preguntas de nuestra audiencia, quisiera agradecerte, Malfred, por el tiempo y la ponencia. Ha sido algo muy interesante. Eh, y pues doy la palabra ya a nuestros organizadores, Jaime Ortega y Héctor Hernán, para cerrar esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ramírez. Doctor Ortega, quisiera hacer un comentario. Claro, claro. Muchas gracias. Gracias, Mario, te agradezco mucho. No, la verdad es que cuando empecé a ver a conocer tu trabajo, tuve la impresión de que había arte. Has dado una exposición muy interesante, muy sugerente para pensar no solo la dimensión de la política, ya la ha señalado clave, sino además los otros registros, democráticos, etcétera, etcétera, que hoy se han presentado. Yo salgo no solamente viendo más de China en América Latina, sino sabiendo de Venezuela, ¿no? Y particularmente de esa complejidad que tiene tu país, ¿no? Atravesada por el histórico rentismo, ¿no? Esto que Coronel llamaba, ¿no? La magia del Estado, pero también esta importancia que has puesto de un acelerado recambio del patrón energético que parece que está transitando o que transitará. Y claro, ahí se está perdiendo esa centralidad que tenía Venezuela con respecto a esas negociaciones, ¿no? Lo último que mencionas, de lo que se habla poco ya cuando has desarrollado la situación política venezolana, este último programa empleado desde el 18 para acá por el gobierno, pues es dramático, ¿no? Es muy dramático el proceso y bueno, pues eso también tiene implicaciones. Y me ha llamado mucho la atención y me parece muy interesante cómo problematizas, ¿no? Esta vieja hipótesis del centro y periferia, y dices, bueno, aquí el centro en realidad promueve la industrialización, ¿no? O sea, o promovía o aspiraba. Entonces, habla de una relación muy importante, muy interesante, y que es clave para entender, ¿no? El lugar de China en la región. Yo te quiero agradecer mucho, sé que había habido una confusión entre los horarios, te agradezco mucho que hiciste y saludar tu participación en nuestro No espacio. te calles, viejita viva. Alguien está, No, no. ya, ya la silencié, perdón. Héctor, eso es por mi parte, si quieres tú también. Gracias, Jaime. Hay algo que me llamó mucho la atención de la ponencia de Malfred, que me pareció fantástica, ¿no? Porque si hay un país que ha sido expuesto mediáticamente en los últimos, ¿qué? 15 años, Venezuela. Y si hay un país del que casi todo el mundo se siente con la propiedad de sentarse y explicar las razones o las sin razones de su situación actual, pues bueno, polulan los expertos, ¿no? En asuntos venezolanos y rara vez se da la posibilidad, o al menos lo digo a título personal, de escuchar a ponentes que conozcan con tanta certeza, ¿no? Con tanta... con tanta profundidad el asunto venezolano y ligado a un elemento que es esencial para explicar a Venezuela, que es la problemática petrolera, ¿no? A partir de esa relación que Malfred haya podido ubicar el contexto de su país en la lógica latinoamericana y sobre todo por acercarnos a pensar la estrategia china hacia la región, pues vale la pena. Y es con eso ya el último comentario, ¿no? Esto para devolverle la palabra a Malfred, por si acaso quiere agregar algo más a lo que Jaime o yo estamos comentando, es que pareciera que la gran estrategia china
tiene subcapítulos muy particulares, ¿no? Para cada uno de los países. Seguramente si Manfred no hubiera presentado la ponencia sobre Venezuela, sino sobre México, habría sido tan distintas las particularidades que habría tenido esa relación de China con México, que pareciera que estamos hablando de dos estrategias absolutamente disonantes, ¿no? Entonces, no sé si Manfred quiera agregar algo al respecto, y si es así, le damos la palabra. Si no, me la regreso a mí para dar el cierre de la mesa. Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación, porque bueno, es un tema apasionante y es un tema que, o sea, como les decía, inclusive discutirlo en Venezuela es como complicado porque, bueno, en la opinión pública venezolana, decir China es como decir el apoyo del gobierno o como decir Estados Unidos es el apoyo de la oposición. Bueno, es esta cuestión que les comenté al principio de una caricatura que está muy, muy alejada de la realidad y está muy alejada de ayudarnos a entender cuáles son, bueno, cuál es el tipo de relaciones, de nuevas relaciones de poder que decía Xi Jinping que quiere establecer China con el mundo. Y eso nos complica un poco hasta tener estrategias mucho más asertivas de nosotros para con China, de nosotros como latinoamericanos. Si nosotros no comprendemos qué realmente quieren los chinos, es complicado inclusive crear una estrategia para relacionarnos con ellos, ¿no? En sus especificidades de cada nación latinoamericana y en su complicación de su inserción en la División Internacional del Trabajo. Entonces, por eso quería remarcar y agradecerles por la invitación, un espacio de esta dimensión que me hayan permitido exponer algunos de los temas. Entonces, nada, quería agradecerles sobre todo en ese punto. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Manfred. Ya en el cierre de la mesa, entonces, quisiera de nueva cuenta agradecer al ponente, al maestro Manfred Gehrig, que ha tenido una presentación fantástica. En los comentarios, nuestro muy amable público nos se lo está haciendo saber. Un agradecimiento muy especial al doctor Pablo Ramírez, que nos acompañó en la moderación el día de hoy. Y no solamente eso, no solamente moderó perfectamente la mesa, sino que hizo unas preguntas detonadoras que dinamizaron la discusión del día de hoy. Por lo tanto, por lo cual le estamos muy agradecidos al doctor Ramírez del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África aquí de la UNAM. Y finalmente, señalarles, recordarles que pues esta fue nuestra cuarta sesión del seminario, y que el próximo martes estaremos presentando la quinta y última sesión del mismo, donde vamos a contar con la mesa final, que es sobre cultura y la forma de acercarnos a la forma en que desde Latinoamérica se ha dado una aproximación a China a través de las letras y las artes, donde contaremos con la ponencia de dos especialistas de primerísimo nivel, como hemos estado acostumbrados en nuestro seminario, que son la doctora María Mons Trabucchi, que es profesora de la Universidad Católica de Chile y directora del Centro de Estudios Asiáticos de dicha universidad, y el doctor Ignacio López Calvo, de la Universidad de California, La Merced. Entonces, como siempre, pues muchas gracias, y pues nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias a todos.